Transmite desde San Sebastián, Puerto Rico, WLRP, Radio Raíces 1460 AM. 1460 AM. Celebrando 60 años de ser la voz del pepino. Las opiniones expresadas en el siguiente programa son de responsabilidad exclusiva de quienes las emiten y no representan necesariamente la opinión de las Raíces Pepinianas, Inc. Solo le pido a Dios en la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y quizá fuerte, toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y quizá fuerte, toda la pobre inocencia de la gente. Y ahora, con ustedes, lo que dice la calle. Por Radio Raíces, la voz del pepino. Buenas tardes, aquí en Radio Raíces 1460, La Voz del Pepino, en el esperado panel de mujeres. Con esta su servidora Carmen Kitty Pérez. El día de hoy tenemos a la compañera Almaraliz Pagán Jiménez, que va a estar con nosotros discutiendo la situación sobre los fondos federales ante el cierre del gobierno, ese tranque que existe entre los republicanos y los demócratas en los Estados Unidos y cómo nos está afectando o nos puede afectar en los próximos meses al pueblo de Puerto Rico, principalmente a las mujeres, ¿verdad? Y cómo se pueden afectar las madres, las abuelitas. Y vamos a estar discutiendo este tema aquí con la compañera, así que adelante Amarilis para que te puedas presentar y le puedas decir a nuestros radioescuchas cómo vamos a desarrollar el tema. Y muy buenas tardes a todas las personas que nos están escuchando. Para mí es una alegría compartir este espacio con ustedes. Y bueno, tenemos un tema muy difícil que es precisamente el tranque que hay en el gobierno federal y el cierre que hubo de sus oficinas, de muchas de sus oficinas y la detención de fondos federales. Eso es un tema bien importante. Aquí lo vamos a mirar más allá de centrarnos en números, en sumar y restar, vamos a mirar los efectos que hay a todos los niveles de nuestra sociedad, no solamente los efectos en las personas que viven en pobreza y necesitan los servicios del PAN, sino cómo se afectan otras personas que en este momento probablemente están pensando que están muy seguros o muy seguras en su cotidianidad y que esto no les va a tocar. Me parece también que hoy es importante que por lo menos al final toquemos brevemente la decisión del Tribunal Apelativo declarando inconstitucional la definición del delito de feminicidio en nuestro Código Penal, porque sé que es un tema que ha levantado revuelo y que puede generar muchas dudas en las personas que han estado siguiendo la noticia. Así que al final hablaremos también un poquito sobre esto. Le damos la bienvenida también a Yaris Delgado, psicóloga que es compañera de nosotros aquí también en Radio Raíces. Ya estamos en vivo, Yaris, y tenemos hoy a la compañera Almaralis Pagán Jiménez para que nos esté hablando sobre la situación del cierre de gobierno y cómo puede estar afectándose nuestro país en los próximos meses, porque nuestro gobierno no tomó unas decisiones, ¿verdad?, correctas para no ser tan codependiente de estos fondos federales y cómo afecta a las mujeres. Así que si quieres comentar algo, si sabes, ¿verdad?, de las noticias que han surgido en estos días, pues también te invitamos a que también dialogues con nosotros y podamos Claro informarle que al sí. pueblo. Gracias, gracias, honrada de estar aquí, Kitty. Buenas tardes y gracias a Marilis también por estar aquí. Yo, obviamente, estando en primera fila, lo único que voy a aportar para que sea como pie forzado es que está ahora afectando a todo tipo de personas, ¿verdad? Vimos al policía, vimos a los maestros, ya nosotras, Kitty y yo, hemos hablado aquí un montón del asunto de los maestros, ¿verdad? La situación de los maestros, las mujeres. Y se ve también, he visto aquí pacientes psicólogos ya que han perdido sus trabajos, lo que es Head Start,
lo que son pues otros trabajos más federales, así que estoy looking forward, entusiasmada, Marilis, de saber también tu input, tu opinión y cómo vamos a trabajar esto, porque nos toca, el pueblo salva al pueblo, yo digo, ¿verdad? Nos toca ya a nosotras meter manos y ver cómo vamos a hacer, porque nos tocó hacer el paracaídas mientras estábamos ya por ahí para abajo. Así que bienvenida, Marilis, y por aquí estoy. Me voy a estar escuchando más bien, pero siempre que pueda aportar, lo que quiero decir es que estoy viendo de primera mano, ya que se está sintiendo el calentón, como decimos los jóvenes por ahí, y ahí pues hay que ver de qué manera vamos a reaccionar. Y bueno, pues Kitty, si tú me permites, me Claro que gustaría sí, dar un poco de contexto para las personas que nos están escuchando y que quizás han estado escuchando noticias en todas direcciones, pero no necesariamente saben por qué estamos donde estamos. Y adelante. bueno, lo primero que hay que decir es que a nivel federal, su cierre de año fiscal es el 30 de septiembre. En Puerto Rico nuestro año fiscal es del 1 de julio de cada año al 30 de junio y por eso vemos a nuestra legislatura que están durante el mes de junio aprobando el presupuesto del próximo año fiscal. Y siempre es un corre-corre porque quieren tenerlo aprobado para el 1 de julio y que todos los servicios sigan corriendo adecuadamente. Puerto Rico tiene unas disposiciones que nos protegen un poco mejor de un cierre de gobierno, pero Estados Unidos tiene reglas diferentes. Entonces, en Estados Unidos, su año fiscal pasado cerró el 30 de septiembre sin que los demócratas y los republicanos llegaran a un acuerdo en cuanto a esa aprobación del presupuesto. El tranque principal, yo estoy segura que hay otras razones para que no hayan llegado a un acuerdo, pero el tranque principal tiene que ver con los servicios de salud, sobre todo para las personas más necesitadas, las personas que viven en condiciones de pobreza. Los republicanos quieren hacer unos cambios que los demócratas no quieren y yo te diría que no pueden aceptar porque realmente pondrían en un estado de vulnerabilidad en temas de salud a gran parte de la población de Estados Unidos. A partir del 1 de octubre, el gobierno federal entonces cerró. Y cerrar es que el presidente Donald Trump había ya dicho que si tenían que cerrar iba a comenzar por suspender empleados, que iba a aprovechar para despedir empleados y empleadas del gobierno federal. Y por supuesto, un cierre implica que se reducen los servicios que recibe la gente. De hecho, si una entra a las páginas web de las distintas agencias federales, una se va a encontrar una nota que para mí es totalmente inapropiada, en la que dice algo así como que por culpa de los demócratas el gobierno de Estados Unidos tuvo que cerrar. No tienen un lenguaje neutro, es un lenguaje que es sumamente politizado, ¿verdad? Y politiquero, por decirlo de alguna manera, porque están tratando de influir en la opinión pública, echándole la culpa al Partido Demócrata, que tampoco son santos de mi devoción, ¿ok? Yo siento que el Partido Demócrata tiene graves problemas también a nivel de derechos humanos y de causas en las que ha fallado, como por ejemplo en la guerra de Israel, el genocidio de Israel contra el pueblo palestino. El Partido Demócrata colaboró en eso también en su momento, siendo Biden presidente. El asunto con eso es que en otros años ha habido cierres del gobierno federal, pero han sido cierres que han durado 5 días, 10 días, 15 días, nunca han durado tanto. Y por eso es que hay toda esta incertidumbre a todos los niveles. Hay muchas empleadas y empleados que por ser posiciones clave han tenido que trabajar sin cobrar. Y tú trabajar sin cobrar es tú estar generando los gastos de transportación, de almuerzo, etcétera, sin tener un ingreso que te permita sostener eso. Además que si estas empleadas y empleados federales viven como mucha gente vive en Estados Unidos, que viven de cheque en cheque, es muy probable que estén en situaciones muy precarias. Lo mismo ocurre con empleadas y empleados federales en Puerto Rico. Ese cierre ha provocado que agencias hayan literalmente cerrado, incluyendo los parques nacionales a los cuales no se puede entrar, algunos museos, etcétera, y que haya habido una reducción de servicios en agencias como el Departamento de Salud o el Departamento de la Familia en Estados Unidos, que se han mantenido abiertos, pero en un estado reducido. ¿Qué pasa con eso y con Puerto Rico? Bueno, que en Puerto Rico, en nuestra fantasía colonial, se ha generado con el paso de los años una dependencia cada vez mayor de los fondos federales. Yo te diría que estamos en un momento histórico en el que
Básicamente, el gobierno de Puerto Rico sin fondos federales no podría funcionar. Y eso es un cambio que ocurrió paulatinamente. Está relacionado también con la deuda pública del gobierno de Puerto Rico y cómo el gobierno de Puerto Rico dejó de invertir en asuntos de bienestar social. No invierte en las familias, no invierte en programas de vivienda. Todo ese dinero que se invierte en todos esos programas en Puerto Rico son fondos que vienen a través de agencias federales. Algunos de esos fondos son designados por ley, lo que quiere decir que el cierre no los afecta, pero otros fondos dependen de ese presupuesto anual. ¿Qué quiere decir eso al día de hoy? Bueno, pues lo que más está sonando en las noticias era la posibilidad de que se acabaran los beneficios del PAN a partir del 1 de noviembre. Y eso ha generado una discusión pública muy interesante porque nos hemos encontrado con, con unas manifestaciones de clasismo y de odio a la gente pobre en nuestro país, de aporofobia, que realmente dan una mezcla de tristeza con indignación, con vergüenza cuando una ve las cosas que la gente dice sobre la gente que recibe el PAN. Pero también nos hemos encontrado con gente que está totalmente ajena a cómo la ausencia de fondos federales les impacta directamente, aunque ellos crean que son personas trabajadoras que no dependen de fondos federales. Se afectan, por ejemplo, los servicios de Head Start. Podríamos llegar al en los Head Start. Podríamos llegar al punto a que servicios de salud comiencen a reducirse. Podríamos ver organizaciones de servicios, no solamente las de mujeres, servicios a otras poblaciones que no puedan desembolsar fondos y tampoco puedan dar servicios. Y a todo esto se suma el hecho de que aunque tú tengas un fondo de emergencia y digas yo lo utilizo y sigo cubriendo los gastos en lo que el gobierno abre, pues ha habido amenazas de que, si tú gastas no te voy a reembolsar. ¿Qué es lo que pudiera pasar al gobierno de Puerto Rico si saca de su fondo general dinero para cubrir el PAN la primera semana de noviembre? Si hubiera hecho eso, pues entonces probablemente era dinero bien invertido, por supuesto, porque es para alimentar gente, pero dinero que el gobierno no iba a poder recuperar y por eso estaba siendo tan cuestionada esa decisión. Ahora en la tarde bajó una decisión de un juez federal diciendo que el gobierno no puede limitar los beneficios del PAN. Yo no he tenido la oportunidad de leerla, a lo mejor mientras ustedes conversan, yo puedo darle una miradita a las noticias para opinar un poco más en detalle, pero suponiendo que esa decisión en efecto detenga la decisión del presidente Trump, pues tendríamos un respiro. Podríamos decir la gente no va a sufrir el recorte de sus beneficios del PAN. Si eso no es lo que dice la decisión y está tomando otro tipo de medida, pues como quiera, eso está ahí. Pero yo creo que es una conversación que como quiera debemos tener, porque es un peligro que se mantiene, ¿verdad?, en nuestra periferia y son situaciones que podemos enfrentar nuevamente el año que viene o inclusive durante este año, porque estamos también ante un presidente que toma decisiones erráticas y una legislatura que no es de capaz de detenerlo en sus decisiones erráticas. Hemos dependido de decisiones judiciales y ya ha habido reveses en el Tribunal Supremo, ¿no?, en decisiones que han tomado jueces de ideología demócrata que han detenido decisiones de Donald Trump y que luego en el Tribunal Supremo Federal le han pasado por encima. La situación en Estados Unidos es inestable y a nosotras y a nosotros nos impacta. En nuestro proceso colonial, ¿verdad? Nos impacta directamente y el gobierno de Puerto Rico ha estado hasta también opinando de una manera despectiva hacia las personas que recibimos las ayudas. Nos llamaron indigentes. Yo soy, yo soy producto de una familia que vivió del PAN durante toda su vida y mi mamá y mi papá, cuando vivíamos en el caserío aquí en San Sebastián, pues nos criaron, hicieron a dos hijos profesionales con los pocos dineros que tenían, ¿verdad? Y algunas veces la gente piensa que las personas que reciben el PAN son unos vagos. Yo nunca vi a mis papás sin dejar de trabajar, mucho que los vi sacrificarse y poder darnos lo necesario. Yo sé que los radioescuchas, las personas que nos están siguiendo, se identifican con lo que yo estoy hablando aquí. Y yo siento que hay como un estado de shock, Amarili, porque yo soy maestra de escuela superior y los nenes vienen y me traen los papelitos de renovar el PAN para sus mamás o para renovar la asistencia para las viviendas públicas. eh, y
al momento yo no he sentido como que los nenes me estén transmitiendo que ellos sienten que hay una crisis. Yo pienso que el pueblo está todavía como que no cree lo que está pasando y como que solamente lo escuchamos en los medios, pero la gente de a pie, la gente del día a día que está envuelto en toda su problemática de poder sobrevivir con lo que tiene, como que todavía no han percatado de cuán grave puede ser esta situación. Si realmente estos fondos no se van a estar dando porque estamos demasiado codependientes y nuestro gobierno no ha generado un ingreso, una inversión para nosotros no crear tanta codependencia y seguir utilizando esto Ujú, como un balón político para seguir ganando elecciones, de yo sí te salvé el fondo versus yo no te lo salvé. Y el pueblo tiene que ujú, estar bien atento. Pienso yo que dentro de la determinación de lo que escuchamos ahorita, que eso fue porque en Estados Unidos, los estados que sí demandaron y nuestro gobierno no quiso entrar entre esos estados o territorios que demandaron al gobierno federal, o sea, que es como quien dice, estoy de acuerdo con lo que ustedes decidan, pues se ganó el SNAP, pero lo que vi, lo poco que vi antes de llegar aquí, es que no es una solución, parece que permanente o que parece que se piensa que no es segura, porque el joven que estaba hablando ahorita en la televisión está diciendo que como quiera van a tratar de identificar unos fondos en la injerencia de presupuesto, que hay un montón de millones, y quería pues traerle esto también a ustedes como pregunta, tanto a Yaris como a ti, porque también entonces está surgiendo que el gobierno decía que no tenía dinero y ahora aparece que hay unas partidas y que hay una partida allá en familia que yo pude utilizar que eran unos ahorros, que ahora hay un montón de millones en herencia y presupuesto, cuando se han negado aquí servicios de retiro o se han negado aumentos salariales y que todavía no se ha utilizado realmente el fondo de emergencia, pero que también ha salido a relucir en la prensa que ese fondo de emergencia no tiene el dinero que dice la gobernadora tener y que no ha sido transparente el gobierno diciendo cuánto dinero realmente hay en ese fondo de emergencia para poderlo utilizar. Otra problemática que creo que también podamos traer a la mesa de diálogo es que todo tiene que ser consultado con la Junta de Control Fiscal. Y si hubiese una crisis real, una emergencia real, ¿cuánto tiempo vamos a estar pidiéndole a la Junta que apruebe un dinero que tal vez, si no hay sobre la mesa una ayuda económica, son viejitos que no van a tener dinero para su comprita del mes? Son personas que los ujú. necesitan, madres solteras, que lo más seguro cogen cupones porque no pueden salir, porque tienen sus nenes que tienen que llevarlo a la escuela aquí y allá. Esa es la realidad de la mujer. No sé si estos temas los podemos desarrollar, Yaris, desde la Claro, perspectiva psicológica y para que tú puedas hacer ese research allá y nos añadas. Pues mira qué curioso, Yaris, dale. ¿verdad? No, yo siempre les digo a la gente que está viéndonos ahora, ¿verdad? Que compartan esta información, ahora aprovechen, ¿verdad? Porque uno no sabe esta información a quién le puede ayudar. Hay mucha gente que está pasando por circunstancias y se sienten bien solos, ¿verdad? Así que aprovecha y comparte esta información, no solo para mujeres, también para hombres, familias, para todo el mundo, compártelo en las redes. Casualmente, Kitty, hoy yo estaba pensando en eso mismo. Yo dije, me dije a mí misma, estamos en un estado de shock y yo creo que hace total sentido porque somos sobrevivientes de múltiples traumas, ¿verdad? Vivimos en la colonia más vieja de América, ¿verdad? No sé si del mundo, pero creo que de América. Bueno, Eh, somos sobrevivientes de múltiples traumas. Entonces, ahora otra cosa más, añadirla, ver a nuestros hermanos jamaiquinos pasando por esto, todo esto, más se está empobreciendo nuestra población, es traumático. Entonces, va a haber muchas personas que van a estar en negación, que es la etapa de duelo, en shock, en coraje, en tristeza, en pánico. Entonces, a lo que nos movemos a la aceptación y a la acción, pues conlleva mucho tiempo, Kitty. Lo que yo estoy viendo es que, mira, como haces tú y como está haciendo Marily y yo, hands on, mano. Por ejemplo, nosotras sembrar, nosotras llevar los talleres, nosotras
manejar el sistema nervioso, aceptarlo, como cuáles son las posibles consecuencias si César cerrara por 2 años, por un año, o si a Trump le da un arrebato que no quiere ya darnos más, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Esas son unas posibilidades. Tienen como los dos lados de la moneda, así que sí estoy de acuerdo en que estamos muchas personas de la población en un estado de shock y estamos paralizados, que eso es cuando el sistema nervioso está desregulado, se queda en un estado de freeze response, de freeze out. Así que por eso yo trabajo mucho, mucho, mucho con, mira, tenemos que respirar, tú sabes, para poder accionar. Sí, definitivo. Adelante, Marily. Sí, yo Almaralí. estoy de acuerdo con con lo que acaba de decir Yaris. Pues es eso, y es una combinación también de asuntos estructurales, ¿verdad? Recordemos que cuando Estados Unidos invadió Puerto Rico en el 1898, una de las primeras cosas que planificó y comenzó a ejecutar fue la destrucción de nuestra economía local y comenzar a crear una economía dependiente del mercado de Estados Unidos. Por eso tenemos la ley de cabotaje, por eso tenemos cosas que no nos permiten desarrollarnos plenamente económicamente. A eso se suma también la persecución sistemática de toda disidencia, desde principios de siglo hasta el presente. Los gobiernos actuales todavía lo hacen. ¿Qué pasa? La gente aprende y psicológicamente hay una explicación para eso. O sea, es si tú ves que a tu vecino por protestar lo arrestaron, lo despidieron, lo persiguieron, pues tú vas a sentir miedo y eventualmente tú no lo vas a querer hacer porque no te vas a querer exponer. Y la población en Puerto Rico fue sometida a ese tipo de trato de manera persistente durante todo el siglo XX y todavía hoy vemos los carpeteos digitales que se están haciendo. Salen noticias sobre cómo carpetean inclusive organizaciones que son disidentes de las decisiones del sistema. Eso lo que ha provocado en mucha gente es una sensación de desconexión. Yo no me voy a exponer, yo vivo mi vida y yo resuelvo lo mío. A eso sumen de que desde el punto de vista del capital, lo que se promueve también es el individualismo. Si queremos ver ejemplos sobre cómo aquí la gente está trabajando de manera individual, problemas que son estructurales, miremos el montón de placas solares que se han comprado en este país. La gente, en vez de defender un acceso a la energía eléctrica a precio económico y para todas y todos, ha recurrido a endeudarse para poner placas solares en sus techos. Esa es una solución individual que empeora inclusive el problema que tenemos como colectivo. Eso ocurre con los servicios de salud. La gente busca una pala para conseguir un médico, resuelve lo suyo, no protesta por el sistema de salud. La gente va y pone a su hijo en un colegio, resuelve lo suyo, no defiende el sistema de educación. La gente pone un control de acceso en su urbanización, resuelve lo suyo, no le importa la criminalidad o cómo hay que desarrollar vida comunitaria para defendernos de un sistema que nos está destruyendo como personas y como país. Entonces, eso no pasó ahora, eso lleva también décadas desarrollándose. Sacaron a la gente de las fincas, las pusieron en parcelas, de parcelas a los residenciales, de residenciales entonces también en un momento dado la clase trabajadora, las urbanizaciones al lado de la fábrica, después los condominios con control de acceso, destruyeron el sentido comunitario, la trama comunitaria, que en muchos sentidos es lo que te permite coordinar acciones. Cerraron escuelas, las escuelas eran centros donde la gente se veía, se conocía, hablaban de la comunidad. Todo Privatizaron eso, la vivienda, privatizaron la vivienda pública. Están bajo sí, sistemas privados. bajo Las sistemas guaguas privados escolares, las que guaguas no escolares. fomentan, que no fomentan nada bueno en esas comunidades, que al contrario son como una policía de la moral en esos espacios de vivienda pública. Entonces, toda esa combinación de cosas unida a los desastres y a los cantazos de los últimos años, el huracán María, los terremotos, el lockdown del COVID, donde la gente pasó hambre y el gobierno no quería alimentar a la gente, hubo que demandarlo. Recuerden que MATRE y otras organizaciones demandaron al gobierno de Puerto Rico para que abrieran los comedores, traquetear los planes de retiro, todo. Han sido tantas cosas que es lo que le llaman pues la terapia del shock.
yo te doy tantas y tantas y tantas galletas que ya tú no sabes de quién te vas a defender ni cómo te vas a defender y te agotas y bajas los brazos. Y Entonces, tú eso, hablabas mira, tú traías eso de lo de que la compañera de ayuda legal hizo un Reels muy interesante. O sea, yo había utilizado anteriormente lo de los Hunger Games, ¿verdad? Como lo de la película, pero lo decía don Pedro Albizu Campos, o sea, la política del hambre en los estados de Estados Unidos bajo el gobierno insular. Yo también tengo mi teoría como historiadora y como maestra de historia, que el gobierno de los Estados Unidos está interesado en volver a, a tener la política del gobierno insular en Puerto Rico, de manera como la tuvo de 1898 a 1952. Y como tú dices, empiezan a socavar lo que ya está detrimentalmente ya casi colapsado, que es la economía local, por la corrupción y por todos los malos manejos de nuestros gobiernos bajo el Estado Libre Asociado, para ellos decir, pues entonces los puertorriqueños no hicieron buen manejo bajo el Estado Libre Asociado, pues ahora vamos a retomar nosotros hacerlo otra vez el nosotros. gobierno, como pasó entonces en aquel gobierno insular, y vuelvan a utilizar otra vez la política del hambre. Y como decía Albizu, del hambre cambiamos al bollo de pan con el ELA, con lo que era mendigar. Y hasta cierto punto, lo que estamos ahora mismo discutiendo aquí no es otra cosa que estamos tan codependientes de esas migajas, de lo que es el SNAP y de esas ayudas federales, que si pasa cualquier situación ahora mismo, pues no tenemos como nosotros salir adelante, porque el gobierno se ha dedicado a eso mismo, a hacernos codependientes, no hacernos nosotros mismos sustentables. Fíjate, tenemos cómo salir, pero para poder salir tenemos que cambiar nuestra mentalidad. ¿Por qué? Porque yo creo que hay que comenzarle a hablar a la clase trabajadora que no se ha dado cuenta que es clase trabajadora. Yo digo que las personas que nos están escuchando, que trabajan de 8 a 5, de 8 a 4, el horario que sea, y que les da trabajo llegar a los días 15 y los 30, porque el dinero no le da para pagar la hipoteca, para pagar el carro, para pagar las tarjetas de crédito que usan para empatar la pelea, los préstamos personales, las mensualidades de los colegios, los planes médicos. Esa gente es clase trabajadora. Su trabajo es el que está moviendo al país y el que está enriqueciendo a los dueños de las empresas en los que ellos trabajan. Esas personas, si están trabajando a salario mínimo, probablemente cualifican para el PAN aunque no lo hayan solicitado, porque ese es parte del juego del sistema. Hablamos de la gente que supuestamente son mantenidos porque cogen el PAN, pero no miramos los subsidios que reciben las grandes empresas extranjeras y locales, porque aquí hay también empresas locales que son explotadoras, que tienen a sus empleados y empleadas a tiempo parcial y salario mínimo y que el gobierno les complete el salario mensual con el PAN o con otras ayudas, los obligan a buscar las Yo, ayudas. Amarili, estás acertada, estás on point. Yo le llamo a eso los verdaderos mantenidos. Esos son los verdaderos Sí, mantenidos, los ricos que se le dan millones en exenciones contributivas y tú le estás diciendo a una familia que recibe 100 o 300 pesos que exacto. se le va en una comprita que le da para una semana, 50, bueno, para 2 días, si tiene hijos, 50 pesos. 50 Así pesos no te dan para nada, o sea, te da. Y el asunto con esto también es que hablamos de vagos y dicen que la gente no quiere trabajar. Eso es un mito que tenemos que derrotar. Ahora, aquí nadie habla de los vagos que están en las mansiones, que pasan todo el día cogiendo un sontán, un masaje, un facial, que van al gimnasio. Esos son los mantenidos porque viven del trabajo nuestro, del trabajo de sus empleadas y empleados, a quienes le pagan lo mínimo para ellos tener una mayor ganancia. Gente que pudieran vender sus productos y servicios más baratos porque no tendrían pérdidas, simplemente ganarían menos, pero su codicia es tan grande que prefieren ver el país cayéndose, puertorriqueñas y puertorriqueños y extranjeros, pero hay puertorriqueñas y puertorriqueños que piensan y actúan igual. Entonces, si queremos que la gente trabaje, por ejemplo, pues mira, aquí en Puerto Rico se han desperdiciado millones y billones de dólares en supuestos programas para llevar a la gente a trabajar, pero no toman en cuenta que aquí no hay un sistema de transporte colectivo, que no hay cuidado infantil, que no hay cuidado para las personas viejas, que las leyes laborales las empeoraron en vez de mejorarlas y que el salario mínimo es una porquería.
que con eso nadie vive. Entonces, ¿por qué la gente no trabaja? Bueno, porque quiere y no puede, o es tan oneroso el trabajo. Te doy un ejemplo, en mi pueblo en Aybonito. En Aybonito no hay carros públicos, hay taxis. Un taxi te cobra 10 pesos. Y yo el otro día le decía a una persona de la alcaldía de Aybonito con la que estaba hablando, que salió con el tema de los vagos, yo le dije, lo que pasa es que ponte a pensar, si trabaja 4 horas a salario mínimo en un negocio del pueblo, va a pagar 10 pesos para llegar y 10 pesos para volver a su casa, 20 pesos, casi la mitad del salario para venir a trabajar. Eso no es un trabajo digno, eso no es una vida digna. Entonces, todo eso tenemos que comenzar a mirarlo y la gente que tiene prejuicios tiene que derrotar sus prejuicios porque si no lo hace, ahí lo digo como lo digo yo en otros espacios, nos va a llevar el diablo porque esto lo tenemos que resolver comunitaria y colectivamente. No es el yo me salvo y los demás que se chaven, es que no, porque es que cuando el país colapsa, no colapsa solamente el sector más empobrecido. Esa clase que trabaja, que está más cerca de los pobres que de los ricos, tiene que mirar para el lado, tiene que mirar para el lado y saber que allá es que le toca estar, con la gente más vulnerable, no con los otros que le desprecian y les están Hay una fina tratando. línea ahí, hay una fina línea y caemos muy fácilmente, la clase trabajadora cae muy fácilmente a la clase que, ¿verdad? Más, que con menos Sí, recursos. Nosotros los maestros que estamos sin el retiro, que nos tenemos que ir más mayores ahora mismo con tanta situación de salud, ahora mismo las situaciones emocionales que pasamos, esta compañera que lamentablemente se quitó la vida, un policía se terrible. quitó la vida también. Estas problemáticas, porque la gente, el choque económico, lo que lo estamos sintiendo. Yo creo que nos podemos extender un poquito más porque está Yaris también con nosotros el día de hoy. Eh, y el choque económico se está sintiendo de manera fuerte y afecta al trabajador, lo que tú estás diciendo. Nos afecta emocionalmente, nos afecta que estamos, todo ha encarecido con los aranceles que ha impuesto Donald Trump a todos los productos. Y se está sintiendo en nuestro diario vivir, en la gasolina, en la leche, en aquello, en lo otro. Los productos de limpieza. Nosotros hablamos del pan y la comida, ¿y con qué se compran los productos para lavar la ropa? Yo tengo madres que tienen 3, 4 varones en la escuela y hay que lavar los uniformes y entonces las escuelas son tan, yo no sé, son tan brillantes que todos los años quieren cambiarle el uniforme a los estudiantes como si eso fuera algo tan barato. Cada vez son más onerosos los uniformes de los niños y los adolescentes. Los muchachos crecen, se pierde el uniforme. Antes, Mira, las costureras, estas cosas eran parte de la economía local y la hemos sustituido por estos uniformes que los compran en una sí, tienda. es una tienda en particular usualmente que hay que ir a Exacto. esa tienda y además ninguna. Pues mira, yo estuve sacando números para que la gente vea en concreto de qué estamos hablando. Una persona que trabaje 40 horas semanales a 10.50 la hora, que es el salario mínimo, va a tener un salario bruto de $1.820. $1.820 hace 15 años resolvían algo, pero hoy no tanto. Ese salario neto son como 1.498. Esos son 49 pesos diarios, ponle 50 pesos diarios, lo que tiene una familia para todo, para pagar compra, hipoteca, carro, teléfonos, internet, porque ahora si tú no tienes internet no puedes resolver No se un montón funciona de nada. cosas, eh, el agua, la luz, la gasolina, o sea, eso no da, eso no da. O sea, esa gente, si no tienen el pan, se merecen tenerlo, ¿ok? Para que puedan por lo menos garantizar comida. Esos números mucha gente no los tiene en cuenta. Cuando hablan de la gente, la clase trabajadora o hablan de la gente que vive en pobreza, no se tienen números en la cabeza y yo creo que tenemos que comenzar a hablar con números, que la gente sepa en números qué significa eso. Pues una familia en Puerto Rico de 3 personas, imagínate que haya una trabajando a tiempo completo, que es una madre con 2 niños, tiene que vivir con 50 pesos al día. ¿Cuánto le va a dar a los niños en dinero para que compren alguna meriendita en la escuela? ¿O cuánto va a gastar en meriendas o en materiales escolares o en las cosas que piden, ¿verdad? No, Eh, y ahí, por ejemplo, si tú comes algo saludable o nutritivo, que eso ya es otro nivel, te salen $10
ponle, pero si tú quieres comerte algo barato, pues te tienes que comer la fritura. Entonces ya entras también en cómo se pone más complejo. Y quiero volver a algo bien importante que dijiste, Marily. Y yo siempre decía, aquí lo que se fastidió no fue la familia de mamá y papá, aquí lo que se fastidió fue el sentido de comunidad de nuestros ancestros y ancestras. Antes vivíamos en comunidad. Y yo siempre le digo a mis amigas, mira, un pote de lavar ropa sale 15, $20, ¿verdad? Pues mira, vamos a tener que hacerlo en comunidad como los tiempos de antes, con agua de lluvia, ¿verdad? Y ver también, estamos en Amanecer Oeste, que el que quiere información de eso, está bien bueno, Kitty, te lo doy. Los voy a buscar. Está súper bueno, Amanecer Oeste, después hablamos en detalle, tenemos que evaluar cuántos recursos y cuánta energía nosotros consumimos, porque estamos bien mal acostumbrados en el yo. Si yo estoy bien, que se chaven los vecinos. Si yo tengo placa, y entonces pues eso lo que hace es atrasarnos más. Sí, pues mira, qué bueno que traes lo de la comunidad, porque yo he estado reflexionando mucho sobre eso, por el trabajo que he hecho en los pasados 20 años y yo he visto cómo cuando la gente se une en comunidad, ya sea geográfica o comunidad de interés, tiene mejores herramientas para enfrentar las crisis. Así que yo creo que aparte de que tenemos que cambiar la mentalidad para que podamos ver el problema y poder ser solidarias y tener compasión con la gente que tiene mayores necesidades con nosotras, hay que reconstruir esa trama comunitaria que nos quitaron. Entonces, aquí ya hay centros de apoyo mutuo en algunos pueblos que se han concentrado principalmente en asuntos de seguridad alimentaria, pero hay que pensar en esos centros de ayuda mutua que trabajen otras áreas en las comunidades. Tenemos que pensar en cómo recuperar las prácticas de intercambio. Antes la gente intercambiaba cosas. De hecho, yo estoy en unos grupos de agroecología donde los intercambios se dan naturalmente. Por ejemplo, yo le regalé a un compañero hace poco unas rejillas que quité de una parte de mi finca y él, cuando nos encontramos, traía una docena de huevos del país, de sus gallinitas, para regalarme a mí. Yo no le cobré, él no me cobró por los huevos, se da naturalmente. Pues si cuando tú reconstruyes esa trama comunitaria, esos intercambios comienzan a fluir porque siempre hay alguien que tiene algo que puede dar a cambio. Creo también que hay que empezar a compartir destreza, porque nos aislaron tanto que a veces tú tienes una viejita, un viejito, una persona con discapacidad en una casa cayéndose en cantos, toda la comunidad pasa por ahí y a nadie se le ocurre decir, pues voy a ir a ayudar a pintar esa casa o a limpiar. O no se le ocurre decir, pues voy con un grupo de jóvenes y de una vez les enseño cómo se hace esto. Pues esa práctica hay que recuperarla, que es compartir destrezas y enseñar destrezas nuevas a la gente de la comunidad. También me parece que se pueden crear bancos de herramientas y de útiles que se utilicen para cosas que se vayan a hacer en la comunidad. No tiene que haber un taladro en cada casa, no tiene que haber un trimmer en cada casa, pueden haber cosas que se compartan. Y creo que los cuidados comunitarios, que eso antes también pasaba bastante naturalmente, por supuesto, sobre los hombros de las mujeres, ahora hay que hacerlo más equitativo, también tienen que participar los hombres, pero la vigilancia de los niños y niñas. Esos cuidados colectivos, yo recuerdo que yo iba a casa de una vecina o a casa de mis primas, alguien nos cuidaba si mami estaba ocupada. Pues ahora hay que hacer eso también con las personas viejas, que son muchas y que son cada vez más las mujeres que yo veo en situaciones como la mía o peores, que tienen que dejar sus trabajos para irse a cuidar a sus madres y padres. Y así hay muchísimas otras cosas como las siembras comunitarias, la preparación para emergencias, tener bancos de alimentos. Son cosas que si se planifican, se van haciendo y cuando llegan estas crisis ya hay una respuesta ciudadana. Y de ahí yo estoy segura que surge también conciencia política, porque la solidaridad es la semilla de la conciencia política. Cuando tú logras mirar a tu prójimo con amor y solidaridad, es una semilla política porque ya tú no vas a ver igual los abusos del gobierno ni las Definitivamente. acciones negligentes del gobierno, porque aunque no te afecten a ti, tú estás viendo cómo afecta a otra persona y te comienza a importar. Entonces, yo creo que esas son cosas que tenemos que comenzar a mirar también, porque de lo contrario, la desesperanza nos lleva. Nos sentimos que no podemos hacer nada, bueno, y sí podemos hacer. Y en el camino hay que exigirle al gobierno, por supuesto. El gobierno tiene que hacer lo que le toca hacer, pero no nos podemos sentar a esperar que el gobierno decida hacer algo si nosotros estamos simplemente inmóviles en las comunidades, sufriendo en silencio lo que está pasando. Hay que educar, hay que educar a los estudiantes, o sea, los jóvenes,
yo tengo unos niños muy emprendedores y hay unos que ya están vendiendo huevos y tienen sus gallinitas y me dicen, mira, Missy, son de distintos colores, pero ¿por qué tengo esta gallinita? Y ellos, pero Missy, tú me compras los míos y la cabrita y el conejito, porque es una generación ¿verdad? Muy amante a los animalitos. Y en mi escuela hay un taller muy bueno es de salud animal. Y ellos pues se emprenden. Y tengo unos cuantos que ya tienen su empresa de vender huevitos o hacen galletitas en repostería para los perritos y buscan la manera de intercambiar sus productos. El trueque es muy bueno. Ujú. Yo te intercambio mis papayas, yo siembro papaya por los chocolates del otro, o coopero con el compañero que está sembrando el cacao, o que me traiga café. Hay que ir trabajando sobre esos asuntos. Y la educación es crucial. Si en la escuela no nos lo permiten, tenemos que ir creando también estos grupos de educación comunitaria. Yo Ujú. creo que eso hay que ir desarrollándolo. Está difícil, ¿verdad? Porque no hay gente dispuesta a comprometerse para organizar. Yo llevo Por eso es un que yo digo tiempito. que esto otro es previo a la Sí, organización comunitaria, porque cuando la gente está en precariedad y tiene muchas necesidades, va a responder primero a cosas que les resulten pertinentes para manejar su necesidad. Y en el camino es que tú vas educando. sí. Porque ya yo he tenido la misma experiencia que tú comunitario, no llega nadie, llegan 5 personas. Es la verdad, pero cuando hay otras actividades en las que la gente siente que va a recibir algo que es importante para ella o para él, garantizar alimentos, garantizar unos pañales para su mamá o su papá, garantizar compañía en algún proceso, eso les invita a participar entonces en otros procesos de educación comunitaria, porque aquí la gente tiene que comenzar a entender cómo funciona el gobierno. Y por eso yo empecé el programa explicando lo del cierre, ¿verdad? Porque mucha gente no lo entiende. Aquí la gente tiene que aprender de procesos legislativos, de procesos eleccionarios, procesos municipales, que la gente no los conoce menos que los legislativos, y en los municipios se pueden hacer un montón de cosas y se pueden robar un montón de cosas Sí, no también los se alcaldes. fiscaliza, tienes toda la No se razón. fiscaliza. Entonces, pues, sobre todo eso hay que trabajar. Y es urgente trabajarlo. Sí. Es importante que el pueblo se organice, se eduque y le enseñen a sus niños lo que es la solidaridad, por más que el gobierno esté tratando de llevarnos a otro barranco, que es la de la Ujú. apatía, del individualismo, el del conservadurismo, porque nos necesitamos porque es la única manera, como estaba diciendo Yari, ¿verdad? El pueblo salva al pueblo y los cambios los tenemos que hacer desde las bases. Y si Mm. nosotros queremos que cambie la situación arriba, desde los que están administrando o mal administrando nuestros recursos, tenemos que empezar desde acá a jamaquear el pago y a mover ese estado de confort de los que sí están allá muy cómodos, viendo cómo me robo el dinero aquí, cómo me lo robo allá, dónde lo guardo acá, para entonces yo violentarte tus derechos y decir pues que hay una crisis y que por eso no te puedo dar lo que te mereces. Ujú. No sé Excelente. si No, queramos, yo estoy encantada de esta discusión, me resuena mucho, es como algo que no todo el mundo está hablando de esto. Entonces, hay unas personas que lo están hablando desde el pánico y la crisis también, y desde el, tú sabes, entonces tampoco nos podemos ir ni por ese lado ni por el otro, de no nos importa, estamos disociados. Así que mira, todas las personas que vean este programa, escribe por ahí qué te lleva, si tienes alguna duda o pregunta, escríbela aquí también de una vez, porque esto es una comunidad, aunque vemos en estos cuadraditos digitalmente, en verdad esto es una comunidad de mujeres, Kitty, yo tú sabes que yo te veo por ahí, y de eso se trata, Marilis, ahora que te conozco, ya sabemos que cuentas acá con una personita, con una casita humilde, en caso de cualquier cosa puedes ir acá, y de eso se trata, que yo tengo allí unos guineos, quizás tú tienes trueque, Conejitos y puerquitos. tienes eh, puerquita, ay, me yo tengo unas muero. papayas bien ricas, ahora mismo estoy en temporada de papaya, se me Pues mira, están ya perdiendo las papayas. Ya tenemos, pero estoy bien de acuerdo y mucha gente pierde la fe y yo a veces peco por eso.
porque no vemos el bigger picture, como lo vemos bien grande, pero cuando veo que hay tantas personas en las bases haciendo cosas, como que pienso que podemos hacerlo. Es cuestión de 2 o 3 más hacerlo, integrarnos. Comparte esta información, sigue a Kitty, sus inventos, sígueme a mí, busca a Marilis, porque estamos haciendo un montón de cositas que eso mueve la rueda y yo tengo esperanza. Así que, y como psicóloga te digo que lo más importante también es siempre salvaguardar nuestra salud mental, sobre todo, ¿verdad? Pedir ayuda. Lo económico a veces nos interfiere mucho, pero a veces lo que necesitamos es pedir ayuda. Hay gente que está bien dispuesta y nadie en Puerto Rico somos 3 millones de personas y hay gente que está bien dispuesta a ayudar económicamente o con, ¿verdad? Comida, lo que se necesita. Así que gracias a Marily por este ratito. No, Sabes que me acabas de recordar algo bien importante que debí decir al principio. Creo que tenemos que manejar nuestros prejuicios también, porque cuando una manifiesta prejuicios de clase y habla con desprecio de la gente que recibe cupones o coge el pan, quien le esté escuchando en su entorno no se va a atrever a pedir ayuda. Tú no sabes quién te está escuchando, que necesita ayuda y que no te la va a pedir porque piensa que tú le desprecias. Entonces también ese ejercicio lo tenemos que hacer. Ese es un ejercicio desde el corazón, no manifiestes eso porque ahí es que vienen los suicidios y otras tantas tragedias, gente en soledad, porque a su alrededor lo que percibe es una pared de desprecio. Sí, de que nadie me quiere ayudar Exacto, no me y van a que ayudar, es una vergüenza, es culpa mía no tener que entonces, comer. pues yo por orgullo no voy a buscarlo. O sea, yo soy víctima Sí. de eso. Yo vivo sin agua y sin luz y yo sobrevivo a unas circunstancias bien complejas. ¿Y por qué? Porque todo a mi alrededor me dio la espalda después del huracán María y bajo unas circunstancias complejas, que yo fui la cuidadora de mis papás, pues tuve que hacer lo que pude dentro de lo que tengo. Y paso muchas situaciones todavía. Hay gente que me dice, ah, no, pero ahora tú estás mejor, pero nadie vio los 3 años que yo jalé por una planta y por una bomba sumergible durante 3 años y limpiando eso y haciendo, o sea, mucha gente después del huracán María tuvo que sobrevivir como pudo, todavía estamos sobreviviendo al huracán María y nuestros padres tal vez murieron en ese proceso de ese cambio y el país todavía está resistiendo eso y es importante que seamos, pues, ¿verdad?, empáticos, solidarios y nos unamos. Y en el programa de hoy lo que queremos es decirle a nuestros radioescuchas que, que despierten del shock, no para caer en la crisis y salir corriendo porque pensamos que vamos a perder los fondos federales, que despertemos del shock para hacer algo, para o hacer nosotros en comunidad o para exigirle a nuestro gobierno de que tome las herramientas que tiene que tomar para que nuestro país no sea codependiente completamente de estos fondos, porque tenemos el potencial de nosotros tener nuestro propio desarrollo económico. El potencial está ahí. ¿Cómo es que yo tengo unos ahorros aquí y otros ahorros allá y no los estamos invirtiendo en algo que verdaderamente genere economía para nuestro país? ¿Por qué no estamos apoyando a nuestros agricultores orgánicos, a los agricultores comunitarios y solamente estamos apoyando a la industrialización de la agricultura y apoyando el mercado extranjero? Tenemos que tener los pies en la tierra y hacer un llamado a la gente a que despierte, pero que despierte con conciencia para poder poner un alto a esto, porque no podemos estar viviendo a, a merced. a la determinación de Donald Trump cuando se le ocurra mañana decir que va a quitar esto, va a quitar lo otro, que si el cambio climático, que si lo otro, porque el hombre es un inestable y quiere desestabilizar todo lo que está a su alrededor, porque Y, pues cree en la crisis y piensa que la crisis es la que lo va a llevar a todo. y quiero decir algo, no para romantizar el asunto, pero en las peores crisis también es un momento para nosotros repensar quiénes queremos ser. Si nos están quitando lo que le llaman ¿verdad? Esto es un asentamiento colonial, es algo sistémico que lleva ya limpiando, quieren hacernos sentir mal, como incapaces, brutos, con Vale. bochorno, con vergüenza, ¿verdad? Entonces, para quedarnos como stock, esto quieren que nos vayamos por un Puerto Rico sin puertorriqueños, ¿verdad? Pues es un buen momento y yo lo veo
yo no sé si es que yo la perdí completamente, pero yo lo veo como un asunto de repensar quiénes queremos ser como boricuas, cuál va a ser la cultura que vamos a salvar. Queremos ser los blanquitos, Gringo Americans, que nos encanta el pop. Mira, sí, a mí me encanta el pop, me encanta el pop, pero también quiero retomar lo que es la agroecología, nuestras raíces, nuestra comida limpia, hacer cosas que hacían nuestros ancestros, y eso no nos hace jíbaros, pobres, indigentes, ¿verdad? Nos hace seres humanos, y yo creo que tenemos que inspirarnos. No, si no sabes qué hacer y estás escuchando este programa, mira, tienes ahí una agricultora wannabe, tienes aquí a otra que por lo menos algo inventamos y queremos mover las ruedas. Así que de verdad, escríbenos por ahí. Mira, tengo allí una cuerda, 2 cuerdas, y con 1/4 de cuerda se hace un montón de comida. Así que Puerto Rico es bendecido y nosotros ni lo sabemos. Y nada, yo lo que quiero agradecer, ya me tengo que ir, porque Sí, voy gracias, para un gracias. grupito comunitario de emociones anónimas, porque las emociones son las que nos dominan. Pero de verdad que estoy bien, bien agradecida, Marilis, de conocerte, y espero que podamos seguir fortaleciendo esta conexión. Ya estamos Sí. por despedirnos, Yaris. Vamos a escuchar un momentito a al Maralis, y quería dejarle una asignación. En el siglo XIX, ya casi a mediados de acabarse el siglo XIX, el gobierno español se inventó un compendio de leyes que se llama el Bando de Policía y Buen Gobierno, o el Bando de la Vagancia. Y desde ahí empezaron a marcar al puertorriqueño sobre ¿verdad? A decirnos que somos vagos. Pero esas leyes establecían que el vago, según ellos, era aquel hombre de 16 a 60 años que no tenía título de propiedad. La propiedad que le habían quitado con la Real Cédula de Gracia y con otras situaciones. Así que es importante que busquemos y rebusquemos en nuestra historia para que entendamos que la política del hambre y de manejar nuestra psiquis y decirnos que no servimos es para ponernos a trabajar en lo peor y en lo que ellos quieren que nosotros trabajemos. Lo hizo España en esos años, y yo pienso que por ahí es que nos quieren llevar, y lo dejo de asignación, porque si te vas a ir, pues quiero que te la lleves. Escucha a Marilia antes de retirarnos. Lo último que quedaba era una bien breve, lo del tribunal apelativo y un artículo en el Código Penal relacionado con feminicidio, una parte del feminicidio que declararon inconstitucional. Decirle a las mujeres y a las personas que creen que este tema es importante, que estén tranquilas, porque esa decisión del apelativo solamente afecta a las partes involucradas en ese caso. El tribunal apelativo no sienta jurisprudencia. Entonces, sí es importante que siempre pensemos en la prevención, porque ese artículo de feminicidios en el Código Penal es el que nadie quiere que se aplique realmente. Uno no quiere bregar con mujeres muertas, uno lo que quiere uno lo que quiere son mujeres vivas. Y, y es importante que tengamos en cuenta que el gobierno tenía el deber de defender la constitucionalidad de ese artículo y no la defendió. Así que esa es información también importante que tengamos a la mano, porque es otro signo más de que al gobierno no le importa lo que pase con las mujeres en Puerto Rico, y que todo lo que logramos hasta ahora en las pasadas décadas ahora mismo está en riesgo. Y las mujeres no podemos ceder ese espacio ni los derechos que hemos logrado rescatar en las últimas décadas. Así que eso, con eso ya podemos. Y nos vamos despidiendo aquí en Radio Raíces 1460, La Voz del Pepino, y el tema del que está hablando Almaralis vamos a estar desarrollándolos en otros programas más, ¿verdad? Más profundamente. Así que nos vemos la semana que viene, y muchas gracias, Yaris, muchas gracias, licenciada, por Hasta estar con luego. nosotros. Gracias a Muchas ustedes. gracias y bendiciones. Seguimos. Adiós a nuestros radioescuchas. Las opiniones expresadas en el siguiente programa son de responsabilidad exclusiva de quienes las emiten y no representan necesariamente la opinión de las Raíces Pepinianas Inc. Transmite desde San Sebastián, Puerto Rico, WLRP, Radio Raíces 1460 AM. 1460 AM. Celebrando 60 años de ser la voz del pepino.